Espero que todos hayan estado bien en la semana. Vamos a comenzar con a continuar con el tema, pero antes, bueno, vamos a hacer la oración al Espíritu Santo. ¿Les parece bien? ¿Sí? Bueno, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a continuar con el tema de la semana pasada, que pues era o es un tema muy vasto, el misterio de la proclamación del reino de Dios, ¿no? Yo quiero así como unir nada más, la vez pasada nos quedamos, que yo les planteé que hay 4 puntos en el inicio de la proclamación del reino de Dios, Jesús. El reino, instaurar el reino de Dios, el grito de Jesús y el tema central de todo el ministerio de Jesús fue instaurar el reino de Dios, ¿no? El tema de la proclamación del reino de Dios fue un tema central en la vida de Jesús. Desde el inicio, desde el primer grito inaugural hasta el momento de su muerte. Podemos recordar el momento en el que le dijo, el ladrón, recuérdame cuando entres al reino de los cielos. Entonces, así podemos ver lo importante que fue para Jesús instaurar su reino. Y esa misión de instaurar su reino es un misterio que por más que estudiemos todas las parábolas que Jesucristo usó para hablar sobre el reinado de Dios, y utilizó muchas parábolas, y vamos a recorrer algunas, y cada parábola, cada una de las parábolas nos daba una manera, un ejemplo de cómo es el reinado de Dios en la tierra. Pero realmente el punto central, el, el corazón del reinado de Dios en la tierra, es algo que es escatológico. Quiere decir que por más que nosotros estudiemos y tratemos de comprender, vamos comprendiendo como distintas caras del reinado de Dios en la tierra. Por eso Jesús utilizaba distintas parábolas. Cuando nosotros iniciamos este tema la semana pasada, yo les dije a ustedes que había 4 puntos, que eran como el grito inaugural de Jesús, ¿no? El reino, el tiempo se ha cumplido, quiere decir el kairos, el tiempo designado por Dios desde toda la eternidad, es aquel momento designado por Dios Padre. Luego, el reino de Dios está cerca, dirá al principio. Después dirá, el reino de Dios ha llegado, ¿verdad? Y luego vienen 2 palabras que ya tienen que ver con nosotros, ya no tienen que ver con Dios. Las 2 primeras frases tienen que ver con Dios, con el tiempo que Dios asigna, con el momento en el que Dios va a darle la revelación a la humanidad, ¿verdad? Y sin embargo, las últimas 2 palabras, esas 2 últimas palabras tienen que ver con nosotros, porque la conversión es algo opcional, es un acto de nuestra libertad. Y por eso Jesús utilizará tantas parábolas tan distintas, donde hace ver cómo esa semilla que él planta, pues puede florecer, puede caer en la tierra fértil o no. Y él utilizaba esas parábolas para hacer comprender a la gente. Sin embargo, Jesús, hay un momento en que le dice a los discípulos, a ustedes se les ha dado el don, ¿verdad? A ustedes se les ha dado el don de conocer. Y esto es importante que nosotros lo reflexionemos, porque es un don que se nos ha dado a nosotros, y los dones son siempre, todos los dones son
para darlos a los demás. Y siempre son para instaurar el reinado de Dios en la tierra. Entonces, ese reinado que es escatológico y por eso es un misterio, porque nosotros podemos ver manifestaciones del reinado de Dios en la tierra. Y Jesús dirá, ¿no? Si yo expulso los demonios con el poder del Espíritu de Dios, quiere decir que el reino de Dios ya llegó, está aquí, ¿no? Entonces nosotros, a través de los evangelios y especialmente en San Mateo, podemos leer muchos ejemplos del reinado de Dios. Pero las dos frases que nosotros son las que debemos de tomar para usar diariamente ese reinado de Dios que crezca en nosotros, que ese reinado llegue a nosotros y realmente nosotros instauremos y le permitamos a Dios que entre en nosotros y instaure su reinado en nosotros. Esas dos frases son las que nosotros podemos recordar cada día, ¿no? Convertíos, creed en el Evangelio. El Evangelio es la buena nueva, ¿verdad? Entonces, nosotros ya tenemos por sabido que no es una novedad como lo pudo haber sido para las personas que escucharon a Jesús. Ese Mesías tan esperado está diciendo que Él viene a instaurar un reino, ¿verdad? Y era muy complicado para ellos como entender cómo sería ese reinado, que no sería ese reinado de guerra, de conquista, ¿verdad? Sino sería un reinado que que tendrá cualidades muy especiales. Nosotros tenemos la dicha de poder vivir el reinado de Dios y participar de su reinado aquí. Por ejemplo, nosotros en la Eucaristía, el que ese pan y ese vino que se convierten en su cuerpo y su sangre, entran a nosotros para transformarnos, ¿no? Son un elemento muy importante para nuestra transformación, los sacramentos. Y a través de esos sacramentos nosotros vamos entrando en ese reinado de Dios, ¿no? Yo la semana pasada veíamos un poquito lo del bautismo, ¿no? Ese momento tan grandioso en el que el chiquito o la persona que es bautizada es sellada con el Espíritu Santo, ¿sí? Es una pertenencia de Dios. Ya ese chiquito le pertenece al reinado de Dios. Y había dos conceptos que nada más los quiero como recordar, que son, ese reinado tiene, una cosa es en donde reina ese rey, que es como el territorio de ese rey, y otra cosa es la ley de ese reino, ¿no? Jesús tendrá dos cosas muy importantes y es, la primera, Él busca que todos pertenezcamos a su reino. ¿Cómo? A través de nuestro bautismo, a través del el sello del bautismo, nosotros entramos dentro del reinado de Dios, ¿sí? Pero hay una condición, no basta con entrar en el reinado de Dios a través del bautismo. No basta con eso. Hay que cumplir, hay que obedecer la ley, como todo reinado, ¿verdad? Entonces, los dos conceptos de un rey, que un rey tiene en su reinado es el territorio que posee y la ley que él da para pertenecer a ese reinado. Entonces, esa ley es la ley que Jesús vino a darnos. Y Él nos dio toda la revelación del Padre y toda la revelación del Espíritu Santo. Y a través de nuestro conocimiento de los dones del Espíritu Santo y a través de toda la enseñanza de Jesús, nosotros comprendemos cómo se puede vivir el reinado, cómo llegar a ese reinado que no termina aquí en la tierra. Y eso es muy importante. Nosotros queremos que Él empiece a reinar desde ahora, aquí, hoy, en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestras finanzas. Pero ese reinado no termina aquí. Ese reinado es eterno y si yo, en mi libertad, cumplo con esa ley de ese rey, de ese reino, entonces yo voy a entrar a
pertenecer a ese reinado en el cielo para toda la eternidad. Pero es un reinado que comienza aquí. Por eso dirá Jesús, ha llegado. Al principio dice, está cerca. Después dice, está aquí. Ya ha llegado, ¿no? Y lo dirá en ese momento que les dice estas palabras que les decía yo, que les digo, si el rey, si yo estoy expulsando demonios con el poder de Dios, con el Espíritu de Dios, quiere decir que, eh, quiere decir que ese reinado ha llegado, ¿verdad? Todas esas parábolas eran ejemplos. Nosotros ahora vamos a ver varias condiciones que ese reinado tiene, o esas cualidades que ese reinado tiene. En primer lugar, es un reinado que va a establecer Jesús a través de su predicación, ¿sí? Y a través de esas palabras que son de poder, palabras poderosas, en las que él habla de ese reinado de Dios en la tierra, ¿no? Y de cómo él va a recuperar ese reinado. Entonces, en primer lugar, es un reinado inminente. Quiere decir, ha llegado en un tiempo señalado. Jesús llegó en un momento determinado de la historia, bajo unas condiciones determinadas de la historia, en un pueblo determinado, en una familia determinada. O sea, es un reinado que ha sido señalado por Dios Padre y es inminente. Quiere decir, cuando Dios señala ese tiempo y llega el reinado de Jesús, no hay nada que lo pueda detener. Es algo inminente. El segundo punto que vamos a ver es un reinado que está presente. Podemos notarlo más o menos, pero está presente. Y es desde el momento que Jesús instauró ese rey, empezó a proclamar su reinado y viene a instaurar ese reinado está operando en el mundo, está transformando el mundo, está presente en el mundo. Esto es muy importante que lo recordemos porque a veces, quizás ahora más, vivimos en momentos en los que podemos ver muchas cosas mal o mucho mal, ¿verdad? Pero el reinado de Dios es silencioso y operante. Quiere decir, trabaja fuertemente en silencio y va transformando, ¿sí? Y por eso Jesús utilizará la parábola de esa semilla que crece en silencio abajo de la tierra y llega un momento que brota, ¿no? Entonces, ese reinado tiene una realidad que es inminente, es presente y es operante. La otra cualidad de este reinado es un reinado universal. Y lo más importante, es un reinado eterno, es un reinado para para el fin último del nombre. O sea, ¿cuál es el fin del reinado? Que el fin último del hombre sea pertenecer totalmente al reino de Dios, ¿sí? Entonces es un reinado escatológico. No es un reinado que digamos nosotros, yo, hay momentos en los que pertenezco, no, desde mi bautismo yo pertenezco. Puedo fallar en las reglas, ¿verdad? Pero con el bautismo yo sigo perteneciendo. Por eso es tan grandioso y tan maravilloso nuestro sacramento de la confesión. Ahora, todo esto que yo les acabo de decir, que es operante, que es presente, que es universal, es una realidad que aunque no la veamos, está sucediendo en todo el mundo, ¿no? Está transformando muchas almas. Además, está en cada alma hay un tiempo señalado. Entonces, es un reinado presente en la humanidad y presente también de manera personal. Nosotros podemos decir, bueno, en mi familia, pues todos estamos bautizados, por ejemplo, pero quizá no todos en mi familia están obedeciendo o ejerciendo esas leyes de ese reinado, ¿verdad?
y este reinado no se está ejecutando como Dios lo quiere. Sin embargo, todos somos bautizados, ¿verdad? Y ahí es donde entra ese presente de Dios y ese momento de Dios. A cada uno, en cada momento, Dios lo va a ir buscando para hacerlo volver. ¿Para qué? Para al final, lo más importante es que esa persona llegue al reino eterno del cielo. ¿Cuál es para nosotros lo más importante? Es que cada obra que yo haga cada día sea para construir ese reinado de Dios, pero no nada más aquí en la tierra, sino para que yo llegue a ese reinado en el cielo, ¿verdad? Entonces, esa realidad presente que está operando, que es actual, que es constante, constantemente Dios está actuando para construir su reino, ¿sí? Él es todopoderoso. Entonces, esto es muy esperanzador para todos nosotros, más ahora en este momento, ¿verdad? Aunque siempre ha habido momentos difíciles en la historia, pero hoy nosotros podemos recordar que ese reinado de Jesús lo vino a instaurar Jesús para siempre. Y es un reinado universal y eterno, ¿verdad? Y requiere de ese sí mío, de esa libertad mía, de esa aceptar. El reinado de Dios es un don, es un regalo, ¿sí? Es un regalo que nos da el Padre a través de Jesús con la fuerza del Espíritu Santo. O dicho de otras palabras, es un regalo del Padre que Jesús nos lo viene a mostrar, a enseñar, a, a dárnoslo en nombre del Padre y lo ejercemos a través de esos dones del Espíritu Santo que nosotros podemos usar o no usar, ¿verdad? Los dones son regalos de Dios. El regalo más grande es que nosotros recibamos el don de ese regalo, de aceptar ese regalo, ¿verdad? Que viene en nuestro bautismo. Pero hay otra parte, que es la parte en la que yo recibo aquel regalo y lo hago florecer, ¿verdad? Y ahí es donde Jesús utilizó varias palabras. Yo quiero hacer como hincapié en dos puntos muy importantes. Hay muchos católicos que saben que pertenecen a la Iglesia Católica y al reinado de Dios, ¿verdad? Sin embargo, no todos hemos sido elegidos a entenderlo a profundidad. No todos hemos tenido el regalo de recibir directamente de la Sagrada Escritura instrucciones, ¿no? Y si nosotros nos ponemos a pensar cuántos siglos pasaron, tantos católicos pasaron sin abrir una Biblia, quizás. Sin embargo, Dios daba una fe tan fuerte y tan grande y había una cantidad de gente que amaba y que estaba totalmente adherido a ese reinado, ¿sí? Nosotros ahora hemos sido elegidos a nosotros hoy conocer a profundidad cómo es ese reinado. Entonces, vamos a leerlo en Mateo 13:11. Dice, a vosotros se os ha dado a conocer el misterio del reino de los cielos. Ese misterio que empieza aquí, nosotros empezamos a vivirlo aquí a través de la palabra de Dios, a través de los sacramentos. Estas palabras de Mateo 13:11 son palabras que cada uno de nosotros tenemos que, al seguir el ejemplo de la Virgen María, de verdad guardarlas en nuestro corazón, porque es un regalo que nunca terminaremos de agradecer a Dios, ¿sí?
Nosotros somos esos vosotros de los que hablaba Jesús. Ahí pónganle su nombre a la Sagrada Escritura. Hagan la Biblia suya. Hagan la Biblia parte de su historia, parte de su hoy. Por eso es muy importante que le pongan ahí, ese vosotros soy yo. Yo soy ese elegido hoy que me ha dado Dios el don de conocer los misterios del reino de Dios. Y si mucho se nos da, pues también mucho se nos pedirá. Pero ese misterio que no era fácil, tan no era fácil que los apóstoles después le preguntaban a Jesús, pero ¿por qué dijiste esto? ¿Por qué dijiste aquello? ¿Por qué? Porque es el reino de Dios es tan vasto, tan grande, que podemos dar, o Jesús utilizaba muchas parábolas. Yo puedo darles ejemplos partiendo de las parábolas, pero finalmente, digamos que atrás de todo esto, lo que está atrás es encontrar el gozo, la alegría de hacer nuestro ese reinado de Dios en la tierra. Yo les aseguro que todos los que estamos aquí hemos vivido alguna vez un toque de Dios, algunos más fuerte, a través de un milagro, a través de un retiro, a través de sentir una compañía de Dios en un problema, pero todos tenemos como ese toque que nos ha hecho tener más hambre y más sed de Dios. Ahí viene el don, porque en esa hambre es que ustedes buscan una clase de Biblia, buscan una formación. Es ese don que cuando lo encuentras, no lo quieres cambiar por nada y te da un gozo que es un gozo que no te da nada más, ¿verdad? Entonces, para que Jesús instaure un reinado, es porque ya había otro, es porque había otro que no era de él. Y Jesús dice en Mateo 12:28, si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nosotros vivimos en la confesión? Esto. Y Jesús entra en, en su ministerio de instaurar el reino de Dios, entra con toda la fuerza, sacando, expulsando demonios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para que entre el reino de Jesús, tiene que salir el otro. Entre más yo invoco a ese rey que venga a mí, y que es la gran fiesta que tuvimos hace 9 días, ¿verdad? Es porque yo busco, porque yo pido, Señor, entra tú a reinar en mi vida y arranca, llévate, limpia todo aquello que hay en mí que impide que tú seas mi rey. Y todos tendremos cosas que Él tiene que expulsar. Y con esa oración, Él empieza a trabajar en nuestro corazón, ¿sí? Nosotros tenemos ese conocimiento, ese privilegio de vivir en esta gracia de conocer la Sagrada Escritura. Es ese gran alimento, la gran enseñanza de poder comprender poco a poco, cada vez más, cómo yo puedo vivir este reinado de Dios en la tierra, ¿sí? Yo la verdad es que podríamos recorrer el Evangelio de San Mateo, tiene muchas parábolas, ¿no? Así como el Evangelio de San Juan es el Evangelio donde tocamos todo lo más grandioso acerca del Padre y del Espíritu Santo, y todo lo que se estudia ahora sobre el Espíritu Santo es extraído del Evangelio de San Juan, y de ahí se hacen estudios cada vez más profundos, claro, a la luz del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero una semilla es ese Evangelio de San Juan. Pues así también nosotros podemos recorrer el Evangelio de San Mateo, que está cargado de parábolas, y una buena parte también de San Marcos, donde podemos leer algunas también en San Lucas. ¿Y por qué los tres hablan tanto de estas parábolas? Porque fue la manera que Jesús alimentaba a la gente en el conocimiento
del reinado de Dios, ¿verdad? Entonces, este texto que les leí ahorita de Mateo 12:28 es como el reinado que irrumpe, entra con fuerza para sacar, para extraer el reinado del demonio, ¿no? Y después Jesús, ya una vez que él empieza a presentarle a la gente el poder que él tiene sobre el maligno, el poder que él tiene para expulsar demonios, la gente quedaba maravillada de aquello y decían, ¿quién es este al que el demonio obedece, no? Entonces Jesús utiliza unas parábolas que son digamos que distintos caras, ¿verdad? De un diamante muy grande que es el reinado de Dios. Obviamente ese corazón del diamante lo vamos a vivir hasta que lleguemos al cielo, pero aquí podemos ver muchas caras de ese diamante, ¿verdad? Yo este, me quiero referir ahorita a una parábola, porque esta parábola es como muy, la hemos oído muchas veces además, pero es muy importante para valorar este reinado de Dios, ¿sí? Y está en Mateo 22, la parábola del banquete de bodas. Vamos a leer, esas sí se las voy a leer, Mateo 22, y es la parábola del banquete de bodas. Es 22:1. Dice, Jesús tomó de nuevo la palabra y les habló con parábolas. El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Esto es Jesús, es el novio y todos los que están invitados al banquete son pues todo este pueblo de Israel que siendo el pueblo elegido para recibir al Mesías y donde se instauraría inicialmente ese reinado, ¿verdad? Dice, envió a sus sirvientes para llamar a los invitados a la boda, pero estos no quisieron ir. Entonces envió a otros sirvientes encargándoles que dijeran a los invitados, tengo el banquete preparado, mis mejores animales ya han sido degollados y todo está a punto. Vengan a la boda. Este está a punto, es el tiempo se ha cumplido, el tiempo ha llegado, ¿verdad? Otros agarraron, perdón, pero ellos se desentendieron. Uno se fue a su campo, el otro a su negocio, otros agarraron a los sirvientes, los maltrataron y los mataron. El rey se indignó y enviando sus tropas, acabó con aquellos asesinos e incendió su ciudad. Esta parábola, que yo creo que la hemos oído muchas veces, es una parábola muy profunda, tiene muchos puntos donde podemos detenernos, ¿verdad? Ese hijo amado que manda el padre a instaurar esa unión, ¿verdad? Esa alianza, esa tercera alianza con ese pueblo que no lo recibe y en lugar de eso matan a su hijo, ¿no? Y luego viene algo importante, dice, el rey se indignó y enviando sus tropas acabó con aquellos asesinos. Los teólogos ubican este momento a la destrucción de Jerusalén en el año 70, ¿no? 40 años después de que Jesús dirá, destruyan este templo que yo lo reconstruyo en 3 días, porque él hablaba de su templo, de su cuerpo. Pero finalmente Jerusalén cae 40 años después y no quedó nada. O sea, quedó algunas partes de la muralla, algunas escaleras, pero prácticamente fue totalmente destruido Jerusalén. Versículo 8. Después dijo a sus sirvientes, el banquete nupcial está preparado, pero los invitados
no lo merecían. Vayan a los cruces de caminos y a cuantos se encuentren, invítenlos a la boda. Salieron los sirvientes a los caminos y reunieron a cuantos se encontraban, malos y buenos, malos y buenos. El reinado de Dios es anunciado a todos, es proclamado a todos. La invitación fue para todos, pero no todos quisieron acudir. Y después dice, el salón se llenó de convidados. Invitaron a todos, malos y buenos. Cuando el rey entró para ver a los invitados, observó observó a uno que no llevaba el traje apropiado. ¿Cuál es el traje apropiado? Alguna vez un sacerdote lo explicó muy bonito y yo, que era un sacerdote que pertenece a una comunidad muy hermosa de las bienaventuranzas. Y él lo explicaba muy bonito. Él decía, nosotros vamos construyendo un traje, ¿verdad? Espiritualmente hablando, para el día de que morimos, entrar con ese traje, como, ¿verdad? Como cuando tienes una boda, una fiesta, ¿verdad? O la novia, ¿cuántos meses tardan en hacerle un traje? ¿No? Si tú tienes un evento muy importante, vas a hacerte un vestido muy adecuado a ese evento. Nosotros vamos a encontrarnos cara a cara con Dios, o sea, no es cualquier cosa. Vamos a ver cara a cara a Dios. Y entonces, a lo largo de nuestra vida, nosotros vamos construyendo un traje, ¿verdad? Nuestro traje espiritual, qué hermoso. Y él decía, pero cuando pecamos, póngale que ya tenemos nuestro traje construido más o menos lindo, pero pecamos. Entonces ese traje se llena de lodo, se llena de manchas, se llena de cosas hasta horribles como vómito o suciedad. Entonces en el momento que nosotros morimos, si ese traje no ha sido preparado adecuadamente, pues en el momento que veamos a Dios nos va a dar vergüenza que nos vea así. Por eso él decía que el, 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 um, el purgatorio es el lugar donde nosotros purificamos ese traje, limpiamos ese traje, ¿no? Lo ponemos lindo. Entonces, está la vergüenza que sentimos al ver aquel traje manchado, que nosotros mismos decimos, no puedo encontrarme con el mismo Dios así, ¿no? Quiero que no vea esto él, ¿no? Y es ese respeto, es ese temor a ese Dios, es ese respeto a Dios, que él me vea, él me va a amar siempre, no importa, él siempre, su amor es incondicional y es completo, pero existe ese amor de mí para él y yo qué quiero darle a él. Y es aquí donde podemos entender muy bien esta parábola, ¿no? Entra alguien a ese banquete que es el cielo y entra sin un traje adecuado. Y nosotros a lo largo de nuestra vida vamos construyendo ese traje para el día que encontremos a Dios cara a cara, sea un traje digno para poder entrar al cielo. Claro, el purgatorio no nos lo vamos a ahorrar, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible, buscar tener ese traje limpio y acudir a la confesión para mantener ese traje espiritual, ¿no? Versículo 12. Le dijo, amigo, ¿cómo has entrado sin traje apropiado? Él enmudeció. O sea, imagínense la vergüenza, ¿no? Entonces el rey mandó a los guardias, átenlo de pies y manos y échenlo afuera, a las tinieblas. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Y este es algo que podemos subrayar, porque son muchos los invitados, pero pocos los elegidos.
Y nosotros somos elegidos entre los elegidos, porque no solo fuimos elegidos para tener el bautizo, para tener los sacramentos, sino además hemos sido elegidos entre los elegidos para hablar de Dios, para conocer a Dios, para instaurar el reino de Dios. ¿En dónde? Con quien sea, en donde sea, en el camión, con la señora que estoy haciendo la cola para comprar X cosa. Yo creo, y quizás vamos a estar de acuerdo todos, que una de las cosas más tristes hoy en día es que la gente nos da miedo mencionar en nuestro hablar cotidiano ese reino de Dios, ¿no? Cuando yo tengo casi 70 años, de hecho ayer cumplí 68, pero cuando yo era niña, yo no recuerdo que mi mamá dijera ninguna frase sin decir si Dios quiere, cuando Dios quiera, y todo era estar hablando de la voluntad de Dios en nosotros, y ese es el reinado. Y ahora muchas veces cuando tú lo dices, hay gente hasta que te voltea a ver, ¿no? Y cuando nosotros empezamos a hablar de, de nuestra fe o de nuestras actividades dentro de la Iglesia Católica, a veces buscamos solo personas con las que sabemos que estamos en la misma sintonía. Y a veces no lo decimos con personas que sabemos o tememos que no están en la misma sintonía de nosotros. Y eso es un gran daño para nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ser proclamadores siempre, siempre, siempre. No nada más en la parroquia, no nada más con la persona que yo sé que va a adoración, no nada más con la persona que sé que le gusta que hablemos de Dios, sino con mayor razón con los que no, ¿no? Es que nos cuesta trabajo, sí. A mí me acaba de suceder con gente muy querida mía, que estábamos reunidos y es gente que es católica. Y de pronto, no sé por qué surgió el tema del aborto y alguien dijo, bueno, es que está mal que está mal que no lo permitan. Y yo en el instante como que dije, no puede ser que lo esté diciendo esta persona, ¿no? Y en ese momento me vino como una reacción de decir, es el momento, es el momento de hablar, ¿no? Y así, sin duda que da como miedito, ¿no? Que pues estamos en una mesa ahí muy a gusto en un restaurante, ¿no? Y en ese momento a mí me cayó el 20. Es el momento de hablar. Yo nunca esperé eso, pero es el momento de hablar. Y en ese momento yo dije, no, es que es un atentado contra una vida de un inocente, es que no es algo en el que tengamos que estar, que tú puedas decir yo estoy de acuerdo, no, es que es un mandato de Dios, es la vida pertenece a Dios, ¿no? Y no nos podemos meter, es el territorio de Dios, ¿verdad? Quizá pocas palabras, quizá lo pude haber dicho mejor. En el momento yo dije, tengo que decir algo. Y yo creo que uno de nuestros grandes males es que a veces no nos, no nos viene, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces que después digo, ¿por qué no lo dije, no? ¿Por qué no lo dije en el momento, no? Era el momento y se me pasó, ¿verdad? Pero no temer al que los demás no estén de acuerdo. No temer a que nosotros manifestemos nuestra fe, porque es una manera en la que el demonio trabaja muy fuerte, con el silencio. Porque inmediatamente otra persona dijo, sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? Claro que yo hubiera esperado que más lo dijeran, pero no importa. Es una manera en la que nosotros vamos abriéndole camino al reinado de Dios, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces que después reacciono y digo, ¿cómo no abrí la boca, no? A tiempo. Y es algo que yo le he pedido mucho a Dios, Señor, dame la luz en el momento, porque hay personas que se pueden quedar con esa idea que todo el mundo se quedó callado, pues el que calla otorga, o se pueden quedar después al paso del tiempo,
¿por qué diría esto esta persona? Y quizá lo mediten. Y Dios tiene sus caminos, ¿verdad? Y llegan a esa conversión, ¿no? Esa, claro, la va a hacer Dios, pero necesitamos tener como más entrega, más una fidelidad fuerte a defender aquello en lo que proclamamos, no solo en los lugares seguros, o no solo con las personas que sabemos que nos van a dar totalmente el acuerdo, ¿no? Sino más aún cuando sabemos que no, porque entonces cada vez más el maligno gana territorio, ¿verdad? Bueno, me voy a otra parábola que es muy hermosa. Solo voy a tocar como los más centrales. Esta parábola seguramente la oyeron desde chiquito. Es la parábola de Marcos 4:30, en la que habla de la semilla de mostaza. Esta parábola a mí me encanta porque yo lo he visto en mi vida, ¿no? Sí, y yo creo que ustedes también, si ustedes se ponen a pensar, cuando ustedes tenían 6, 5 años, quizás pequeñitos, y que sus mamás les hablaban de Dios o las personas que estaban a su alrededor les hablaban de Dios, ustedes nunca se imaginaron que un día tendrían la fe que tienen ahora, ¿no? Entonces, yo algún tiempo que di catecismo, algunos años di catecismo a niños, yo recuerdo que cuando yo les mostraba la semilla de mostaza, desgraciadamente no estoy ahorita en casa, pero tengo mi semillita de mostaza porque yo la tenía en la palma de mi mano y es pequeñitita, es muy pequeña. Y ese es ese regalo que recibimos en el bautizo. Eso que es casi un puntito, porque la semilla de mostaza, miren lo que una cabeza de alfiler, créanme. Pero es un regalo tan espectacular, tan grande, tan lleno de Dios, que a pesar de ser tan pequeño, que es insertado en mi vida el día de mi bautismo, al paso del tiempo, yo les decía a mis niños, ustedes ahorita tienen 5, 7 añitos y el día de su bautismo Dios puso esa semillita. Y si nosotros hoy reflexionamos, ¿no? Como les decía yo a los niños chiquitos, ustedes cuando sean más grandes, ustedes tienen que regar esa semilla para que sea muy grande, ¿no? Y esa es como la responsabilidad que se les da a los niños en el catecismo, ¿no? O sea, Dios ya te dio la semilla, ahora tú tienes que hacer crecer ese árbol más grande que cualquier otro árbol. Pero ¿cuánto va a crecer? Según tú lo cuides, según le muevas la tierra, según tú le pongas agua, según tú lo protejas, de que no el viento no lo arranque cuando es pequeño, ¿no? Pero no, la mayoría de nosotros ya somos grandes. Entonces, es una reflexión muy importante para nosotros hoy. Esa semilla que Dios puso, ¿no? En mi vida hace 68 años, ¿cuánto la he cuidado? Porque de eso es lo que voy a dar cuentas. ¿Cuánto esa semilla ha sido para mí el regalo más grande que Dios me dio, ¿verdad? Y nosotros, a través de este alimento, que es la palabra de Dios, vamos haciendo crecer ese árbol, ¿no? Ojalá que después de que ustedes mediten estas parábolas a solas, les brote un gran deseo de hacer seguir creciendo ese árbol, pero cada día más con el mejor abono, ¿no? Con el amor más de mayor entrega a esa semilla, ¿no? Porque Dios ya dio el don, ya dio la semilla, ¿verdad? Bueno, la voy a leer, es la parábola de la semilla de mostaza, es Marcos 4:30. Dice, dijo también, bueno, si ustedes abren su Biblia, verán que está llena de parábolas. Ojalá un día se pongan a meditar en cada una porque es un tesoro cada parábola. Dijo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo explicaremos? Con una semilla de mostaza. Cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de las semillas. Después de sembrada, crece y se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo pueden anidar a su sombra. Fíjense, es una parábola pequeñita, pequeñita. Hay otras palabras mucho más grandes.
Sin embargo, es una palabra rica, rica en amor. ¿Por qué? Porque en esa semilla que mide una cabecita de alfiler está toda la potencia del amor de Dios. Y eso es lo que no debemos olvidar. Cuando tengamos esa soledad o esa falta de fe que todos a veces tenemos, esas bajas, en esa semillita, en ese bautismo, entró todo el amor de Dios con toda su potencia. Y ahí vienen las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, que es mi responsabilidad hacer creer esas tres virtudes, ¿verdad? Pero en esa pequeñez está toda la potencia del amor de Dios que puede reinar en mi vida a lo largo de mi vida, ¿no? Entonces, esa parábola, aunque sí la hemos leído muchas veces, es yo creo que de las parábolas más conocidas, sin embargo, es una parábola que tenemos como que rumiar y hacerla nuestra cada vez, ¿no? Son tesoros. Y aquí no la voy a leer, nada más se las voy a recordar. Es esa parábola de el que es de la perla escondida, ¿no? Hay dos, pero bueno, voy a mencionar la del tesoro escondido en un terreno que cuando se da cuenta el que la descubre, va, vende todo, todo lo que tiene lo vende y compra el terreno. Y yo quiero hacer o sea, decirles algo importante con respecto a esto. Toda la Biblia completita, completita, está llena de perlas, llena de tesoros, llena de perlas. Por eso es importante subrayarla. Y yo siempre invito a la gente cuando empezamos los cursos de Biblia a que tengan una libretita chiquita donde ustedes anoten las citas bíblicas de esas perlas. ¿Por qué? Porque hay momentos en que necesitamos mirar nada más esas perlas. Y esas perlas son nuestra fuerza, son nuestra riqueza, son nuestro sostén, ¿verdad? Entonces, esta semilla, estas perlas, tenemos que tener como la conciencia de que están en la Sagrada Escritura y que yo puedo acceder a esas perlas para sostenerme en el momento que más lo necesito, ¿sí? Entonces, voy así como las perlas más importantes, que es el reino de Dios, es como una semilla lanzada en la tierra que puede caer en terreno fértil o puede caer en un lugar infecundo, ¿verdad? Es esa semilla que nos depende de la tierra donde cae. Es una semilla que es la misma para todos, pero no todas la reciben en una tierra fértil, ¿verdad? Esa semilla también es como el grano de mostaza, que ya lo vimos, es ese tesoro escondido. Yo siempre que empiezo eh, pues a preparar la clase, siempre pienso que aunque yo he leído esa parábola muchas veces o esta clase quizás, este texto, este curso lo he leído muchas veces, siempre, siempre trae regalos diferentes. Porque no, mi vida espiritual no siempre es igual, está en un momento distinto. Y escucho la misma palabra, sí, pero en filosofía hay un principio que es muy verdadero, que es lo que se recibe al modo del recipiente, ¿verdad? Es un principio de metafísica, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Si yo les pongo este ejemplo que es muy simple. Si yo hago una gelatina y la pongo en un molde redondo, pues la gelatina va a tomar la forma redonda. Si yo hago una gelatina y la pongo en un molde chiquito de una florecita, pues va a ser una florecita. ¿Es la misma gelatina? Sí, pero no el mismo molde. Y ese es el principio en filosofía. Lo que se recibe al modo del recipiente. ¿Cómo es?
¿Cómo yo quiero recibir este don que Dios me está dando hoy? Este día, 2 de diciembre, Dios me está dando un don. ¿Cómo yo lo quiero recibir? ¿Lo quiero recibir de manera pequeñita, en un recipiente pequeñito? ¿O quiero hoy hacer un compromiso con Dios de descubrir, redescubrir su reinado de Dios nuevamente en mi vida en la tierra? Redescubrir ese reinado. Y ese reinado, volver a mirar esas perlas, volver a mirar aquello que sé que para mí es importante dentro de la palabra de Dios. Este, eh, es como el volver, no sé si a ustedes les ha pasado, pero algunas veces que tenemos algún regalo de nuestra mamá o de nuestra abuelita y las añoramos, como que vamos y vemos ese collarcito que nos dio cuando vivía o esos aretitos que, y es como volver a enamorarnos de esa persona, volvernos a amar a esa persona, aunque ya no esté. Es lo mismo con la Sagrada Escritura, es volver a mirar eso que Dios me está dando y que yo quiero recibirlo de una manera grande. Quiero ser un recipiente grande, profundo, enormemente lleno de sed de Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para que aquello que Dios me esté dando entre hasta lo más profundo de mi alma y me transforme. Porque un reinado de Dios transforma, ¿no? Y eso era, por ejemplo, lo que se decía en Hechos de los Apóstoles de los primeros cristianos, ¿no? El amor con el que se trataban, el respeto, la cordialidad, ¿no? Ojalá que hoy nos distingamos entre el mundo, ¿verdad? En la manera en la que nosotros hablamos de Dios, en la manera en la que nosotros sin vergüenza, sin ninguna vergüenza, digamos, eh, gritemos, proclamemos, hablemos de ese reinado que toca todas las áreas del ser humano, desde el instante de su creación hasta el momento en el que llega al reinado eterno en el cielo. Si quieres, vamos poniendo la oración y la actualización. Este, yo mientras les voy compartiendo este tema de convertidos, y creer en el Evangelio, que es lo que he estado como tratando de profundizar hoy, fue el tema central de los profetas. Una vez en Oseas, en Jeremías, en Isaías, en los grandes profetas, porque la conversión es iniciar un camino a Dios. Curiosamente, este tema de instaurar el reino de Dios en la tierra de Jesús fue su grito inicial, es también para nosotros para comenzar una vida nueva en nuestra fe. Porque convertirnos con la siguiente frase que es creer en la buena nueva, creer en las palabras de Jesús, nos obliga a comenzar un camino nuevo en nuestra fe. Ojalá que a través de esta invitación de Jesús nosotros comencemos verdaderamente un camino nuevo en nuestra propia evangelización y en la evangelización que regalamos a los demás, ¿verdad? Voy leyendo aquí la actualización, dice, nuestro camino hacia la santidad, un día importante, un momento importante, decisivo, es aquel cuando Dios nos hace sentir a través de Jesús y en el poder del Espíritu Santo que desea el Rey de nuestra vida personal. O sea, nosotros podemos aprovechar hoy para iniciar un nuevo reinado de Jesús en nosotros y iniciar un nuevo camino, un camino de santidad. Dios quiere ser el Señor de nuestra existencia, el que nos ha creado, Él que nos ha creado, desea también ser nuestro Rey y guiarnos por el sendero de la vida, pero nos pide que aceptemos su reinado libremente y con amor. O sea, no solamente lo acepto, sino a través del amor yo actúo. Acuérdense que el amor es acto constante, por eso Dios no deja de crear. Todo el tiempo hay creación, flores, seres humanos, animales, porque el amor es un acto constante. Entonces, si nosotros amamos a Dios, en esa conversión tiene que haber actos de amor, ¿verdad?
le daré yo la cabida en mi vida, le abriré la puerta de mi espíritu y de mi corazón. Dios quiere ser rey en mi vida personal, en mi familia, en mi trabajo, rey de mi profesión, rey de mis bienes, rey de mi cuerpo, rey de mi alma, rey de mi presente, rey de mi porvenir, rey en la vida y en la eternidad. Bueno, vamos a hacer una oración, vamos a la oración. Yo les invito a que hoy anoten esta fecha en su libretita o en su cuaderno de Biblia, donde toman apuntes, anoten esta fecha y escriban cómo hoy, hasta dónde hoy siento que es mi fe, cuánto quisiera que creciera mi fe. Y en un tiempo vuelven a tomar esa libreta y se hacen esa pregunta: ¿cuánto ha crecido mi fe desde el 2024 en un año? Porque si nosotros no monitoreamos que esté creciendo nuestra fe, va para atrás, ¿sí? Es como cuando haces un trabajo. Si no estás dándote cuenta de lo que está sucediendo con el trabajo que estás haciendo, el trabajo no da frutos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esta oración pidiéndole a Dios esta fuerza, ¿verdad? Señor Jesús, bueno, me voy a esperar que. Entonces, aprovechen este momento para reiniciar una vida espiritual con Jesús. Vamos a hacer la oración con la que cerramos este tema. La semana que entra tenemos el tema de la, la misión liberadora de Jesús, que es con lo que abre Jesús ese reinado, ¿verdad? Bueno, créanme que si ustedes hacen esto de la fecha, y guarden ese papelito o eso, no lo vean durante un tiempo y piden al Espíritu Santo que haga crecer en ustedes el don de la fe. Ustedes se van a sorprender cuando tiempo después lo miren y digan: ay, ahora ya he logrado esto en mi vida espiritual, he caminado en esto en mi vida espiritual, tengo estas nuevas fuerzas que antes no tenía, ¿verdad? Bueno, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Señor Jesús, hoy es para mí un tiempo de salvación. Este día es una hora señalada en tu providencia. Hazme oír tu invitación personal. Te suplico que establezcas en mí tu reinado de amor y de paz. Concédeme la gracia de la conversión. Quiero volver a ti, que eres mi creador. Infunde en mí una gran fe para escuchar y aceptar el Evangelio. Dame, Jesús, tu Espíritu Santo, que me comunique su gracia y sus carismas, para que yo pueda ir en pos de la santidad y que tú realices en mí tu plan de salvación. Gracias, Señor. Amén. Bueno, pues me dio mucho gusto verles. Les mando un abrazo con mucho cariño.